Bueno, por fin llegó el día en que vamos a terminar de exponer la filosofía de Kant. Les recuerdo que es el capítulo 10 del texto de Carpio, no en su totalidad, sino hasta la parte en que desarrolla la ética de Kant. ¿Comenzamos? Bueno, la razón pura práctica se ocupa de la moral. Nosotros hemos visto la razón pura. ¿Qué significa pura? Significa que no analiza la materialidad de los actos, sino las condiciones formales, es decir, las condiciones de posibilidad, para que algo sea, en este caso, bueno. ¿Sí? La ética estudia la respuesta a la pregunta ¿qué es el bien? La respuesta que va a dar Kant no se refiere a qué es un acto bueno, sino en general qué es el bien. ¿Cuál es la diferencia? Es que una ética material incurre en el problema terrible de contextualizar cada acto para saber si es bueno o si, siendo malo, merece o no merece sanción. ¿Por qué? Porque justamente el contexto en el que se producen los actos es el que termina estableciendo su carácter moral, el carácter moral de los actos o el carácter antimoral, eh, antimoral, vamos a decirlo así. Por eso es que Kant afirmó que las éticas hasta ese momento habían sido materiales, no formales, y por lo tanto incurrían en el terrible problema de no poder atenerse a todos los casos posibles. Ustedes piensen, por ejemplo, la defensa propia. El homicidio en defensa propia, ¿es un acto bueno o un acto malo? Si yo le tengo que devolver, por ejemplo, dinero a un amigo que me prestó para que yo me compre una casa, pero mi amigo es un ludópata, es un jugador compulsivo, ¿haría bien en devolverle el dinero sabiendo que él se lo va a jugar? ¿O haría bien no devolviéndoselo, siendo que es mi obligación? Bueno, en estas cuestiones, ya vamos a ver, Kant tiene mucho para decir desde el punto de vista formal, pero nada desde el punto de vista material. Es decir, no podría resolver el caso que yo les acabo de plantear. Por eso es que él, en lugar de tener imperativos hipotéticos como objeto de estudio de su ética, va a tener imperativos categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético? El imperativo categórico dice lo siguiente: obra de tal manera. Y hay una máxima kantiana que vamos a ver inmediatamente que es obra de tal manera que tu acción pueda ser elevada a ley universal sin contradicción y necesaria. Es decir, se trata de una extensión de la lógica a la moral. Por lo tanto, no nos dice qué es lo que debemos hacer, sino nos dice que nuestra acción tiene que estar regida por un principio máximo, que es, para decirlo de otra forma, el que todos conocemos. No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a vos. La ética material, en cambio, tiene o se basa en imperativos hipotéticos. Si alguien te pide un favor, debes dárselo. Si alguien te ofende, debes perdonarle o debes vengarte. No importa lo que la ética material considere bueno o malo. Establece en todos los casos un parámetro. En cambio, la ética formal va a determinar un solo principio del bien, que es el deber.
Bueno, Kant se dio la tarea de salvar el espíritu, el saber, la moral, la religión en un mundo repleto de sistemas de pensamiento diversos y antagónicos entre sí. Kant buscaba la unidad. ¿Por qué buscaba la unidad, o en todo caso la síntesis? Porque él estaba convencido de que la razón era una facultad que nos permitía sobrellevar la vida en el caos, en las eh, atrocidades, en las calamidades, gracias a que planeaba, preveía, se anticipaba a lo que los fenómenos en general podían llegar a producir. Para eso Kant parte del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal es cognoscible. Se puede conocer la diferencia entre el bien y el mal. Todos los seres humanos disponemos de esta capacidad de razonar en cada momento, si algo es bueno o malo. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata como el resto de las cualidades de la razón. Podríamos decirlo así. Para Descartes, no sé si recuerdan, la idea de Dios no podía proceder de nuestra experiencia como sujetos humanos. Dios nos había dado la pista a través de la idea innata de la perfección. Nosotros, que somos imperfectos, podemos manejarnos en un mundo imperfecto buscando la perfección. Bueno, Kant no abandona del todo esta idea, solo que lo va a restringir no al área cognoscitiva, como estaba en Descartes, sino que lo va a restringir fundamentalmente al área moral. Bueno, reiteremos esta idea. Kant separó las éticas en éticas empíricas, todas las anteriores a él, y el gran invento de Kant, que fue la ética formal. Esta separación lo convierte a Kant en el padre de la filosofía moderna. La razón teórica formula juicios frente a la razón práctica, que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana, no en juicios, sino en imperativos. Para Kant, la ética debe ser universal, es decir, debe carecer, como hemos visto, de contenido empírico, pues de la experiencia no se puede extraer conocimiento universal y necesario, dado que tiene que ser anterior a la experiencia y debe ser autónoma. Esta es la ley que actúa no desde fuera del individuo, sino desde dentro del propio individuo. Bueno, entonces para llegar al bien supremo de la razón práctica, hay tres postulados que se deben cumplir. La libertad. El mundo del fenómeno está regido por la necesidad, mientras que el mundo de la razón práctica está regido por la libertad. ¿Qué significa la libertad? La voluntad de cumplir con la ley. El segundo elemento para llegar al bien supremo supone la santidad, la perfecta conformidad entre la voluntad y la ley moral, lo que solo es posible suponiendo que el alma es inmortal. Reiteremos, la unidad de la persona, lo que hace a la persona para Kant, no es solo la facultad de pensar, sino también la existencia del alma. El problema para Kant es que no puede demostrar la existencia del alma, porque el alma, por su propia definición, no es una entidad empírica. Si no es una entidad empírica, entonces no es un fenómeno cognoscible. Si no es un fenómeno cognoscible, ¿por qué habla del alma? No habla del alma desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista metafísico. Lo mismo que de la existencia de Dios. Para lograr el bien supremo,
se requiere también llegar a la felicidad adecuada a la moralidad. Y para ello tenemos que postular la existencia de Dios como realidad en la que el bien supremo se cumple, porque Dios es la síntesis de la inteligencia y de la perfección. Como vemos, algo tiene que ver con Descartes, aunque no pretende demostrar la existencia de Dios, como decía Descartes, sino deducirla, postularla a partir de la necesidad lógica que dé fundamento a la ley moral. ¿Qué significa actuar por deber? Bueno, el deber es un imperativo sin condiciones, un imperativo absoluto, como vimos, categórico. No nos los impone al deber ni la sociedad, ni Dios, ni una autoridad externa, ni tampoco nuestras propias inclinaciones o creencias. Nos lo imponemos nosotros mismos, aceptamos el deber. Si en lugar de obrar por deber, obro por obediencia, ya deja de ser virtuosa mi conducta para convertirse en una conducta no libre. Y lo más excelso, lo más racional de nuestra condición humana es la libertad. Actuar por deber, entonces, es obedecer la voz de la razón que hay en nosotros. Y quien se guía por la razón actúa como corresponde, digamos, a un santo. Para entendernos mejor, y esto lo desarrolla bien Carpio, hay 4 tipos de actos. Los actos contrarios al deber, los actos de acuerdo al deber, pero por inclinación inmediata, los actos contrarios al deber y los actos de acuerdo al deber, pero por inclinación inmediata. Veamos cuáles son cada uno de estos casos, analizando, por ejemplo, una persona que se está ahogando en el río y nosotros, digamos, podríamos salvarlo. El acto contrario al deber es el acto en el cual, contando con todos los medios para salvarlo, y no salvarlo por una deuda de dinero, por ejemplo, ya que su muerte libera la deuda, se obra por inclinación, no siguiendo el deber, sino el deseo de no saldar la deuda y atesorar el dinero. ¿Sí? O sea, salvo a esta persona, pero no porque debo hacerlo, sino porque de esa forma evito que la deuda quede impaga, la deuda que esta persona tiene conmigo. Hay un acto de acuerdo al deber, pero por inclinación mediata. La persona en el río es el deudor, y si muere no se recuperará el dinero prestado. Si lo salvo, el deber coincide con la inclinación, y es un medio a través del cual logro un fin, que es recuperar el dinero prestado. Desde un punto de vista, este es un acto neutro, no es ni bueno ni malo. Obro según el deber, pero no por el deber, sino por la necesidad o el interés de que me pague la deuda. El ejemplo anterior es que yo directamente no salvo esa persona, digamos, yo soy deudora de esa persona. Entonces, no lo hago porque así yo saldo mi deuda sin pagarle. En este caso, el deudor es el que se está ahogando. Acá tenemos actos de acuerdo al deber y por inclinación inmediata. Por ejemplo, es alguien a quien amas y se trata de salvarlo. También el deber coincide con la inclinación porque la persona salvada no es un medio, sino un fin en sí misma. Pero para Kant, este también es un acto moralmente neutro. No lo salvo porque debo salvarlo, lo salvo porque es mi interés conservar a una persona querida. Como ven, es un ejemplo bastante vidrioso, bastante vidrioso. Y finalmente tenemos los actos cumplidos por deber o los actos morales. Vamos a suponer que es un ser que me es indiferente. Ni yo le debo, ni él me debe. Ni yo lo quiero, ni él me quiere. Pero mi deber es salvarlo y lo hago. Este es el único caso en que Kant considera que se trata de un acto moralmente bueno cuando se procede exclusivamente por el deber y no
se sigue ninguna inclinación, ni inmediata, mi interés por cobrar una deuda, ni inmediata, mi interés por conservar la vida de una persona a la que quiero. Lo que es bueno o malo no son nuestros actos, sino la misma voluntad. Obrar bien no es perseguir una finalidad, sino actuar por deber, independiente de las circunstancias. Una ley que es la siguiente: tengo que obrar siempre de manera tal que mi máxima deba convertirse en ley universal. Esto lo vamos a ver varias veces a lo largo del video, porque lo que más cuesta aceptar es que uno tenga un planteo moral sin importarle el contenido del acto. Y lo que importa no es el contenido, sino la disposición libre, voluntaria, a elegir el bien. Y elegir el bien no es elegir hacer el bien, sino cumplir con la ley. Por ejemplo, ¿hago bien prestándole plata a alguien que se va a emborrachar o que va a comprar droga? ¿Hago bien escuchando a una persona, por ejemplo, violenta que acaba de pegarle, no sé, a su pareja o a sus hijos? ¿Hago bien? No, no hago bien, aunque otra de las leyes fundamentales de la moral es escuchar al angustiado. ¿El angustiado merece o no merece perdón? Bueno, son todas cuestiones que la ética formal kantiana no trabaja. Una ley que es la siguiente: tengo que obrar siempre de manera tal que mi máxima deba convertirse en ley universal. ¿Por qué? Porque la ley moral se funda en la experiencia. No, se funda en un principio universal a priori, que es: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. La libertad de la voluntad reside en que ésta es autónoma, se rige por su propia ley y no por leyes ajenas. El sujeto moral es capaz de proponer y llevar a cabo proyectos de felicidad y deber con una razón práctica. La racionalidad entonces puede considerarse como un instrumento de supervivencia del hombre. No importa si es feliz o no, porque lo que importa es la capacidad de justificar elecciones y responder frente a ellas. No estamos determinados por el estímulo real, sino por la fuerza de elegir. El razonamiento práctico siempre tiene un fin, y el fin tiene que ser el cumplimiento del deber. La conclusión del razonamiento tiene el principio de la conducta libre, voluntaria y adscripta o dependiente del deber. El ser humano no debe obrar de modo interesado, sino por respeto al deber. Esta es la máxima kantiana. Usted no tiene que obrar de tal manera que se granjee el amor, la simpatía de mucha gente. No lo haga por eso. Hágalo porque usted respeta la ley, respeta el deber. Como si dijéramos: no importa el reconocimiento ni el castigo que traiga aparejada nuestra conducta. Lo que importa es que nuestra conducta esté ordenada, esté coordinada por la ley, por el deber. Es racional y se ha dado sus propias reglas, por lo que después cabe cumplirlas. El ser humano no le importan las circunstancias, el ser humano, digamos, el ser ético, no le importan las circunstancias. Lo que le importa es la ley, en su letra y en su espíritu. ¿Cuál es el problema que trae aparejada esta definición de la ética formal? No tiene contenido. No dice, por ejemplo, que no hay que matar. Dice, lo que importa es lo que dice la ley. Solo tiene la forma, no el contenido. Las éticas formales establecen justamente la coherencia, la correspondencia, no con acciones, sino la coherencia con la ley. Vamos a ver ahora tres formulaciones relacionadas con la ley moral kantiana. Y esto lo vamos a llamar el imperativo categórico.
Es imperativo porque es justamente un mandato. Y es categórico porque no establece condiciones. Primera formulación. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre a la vez como principio de una legislación universal. Para saber si una promesa engañosa es conforme al deber, imagina que estás en un dilema moral en el que te conviene mentir. ¿Sería bueno que todo el mundo mintiese? ¿Verdad que no? Es decir, no es que es inaplicable la ley moral de Kant. Lo que es inaplicable, o en todo caso, lo que deja sin explicar, son las numerosas condiciones en las cuales la ley no puede aplicarse. A una persona que le produciría un enorme daño psicológico enterarse, por ejemplo, de la muerte de su mascota. ¿Conviene decírsela tal como fue o conviene decírsela en una circunstancia en que esta persona esté contenida? Bueno, esas excepciones no están previstas por la ética formal. ¿Qué hago? ¿Se lo digo ya mismo porque me pregunta? ¿O se lo digo luego de cierto tiempo en el que yo preparo a esta persona, a un amigo, a aceptar la desgracia que le ha pasado a su mascota? Bueno, piénsenlo ustedes, van a ver que es una circunstancia realmente muy compleja. Bien, y llegamos entonces a la segunda formulación del imperativo categórico. Obra de tal modo que trates siempre a la humanidad ya en tu persona, ya en la de los demás, no solo únicamente como medio, sino también al mismo tiempo como fin. Dicho de otra forma, no trates a las personas como instrumentos, como no cosifiques, no reduzcas la condición de otra persona a la condición, por ejemplo, ni de esclavo, ni de mascota, ni de animal. No uses a las otras personas para lograr otros propósitos. Trata a las otras personas como fines y no como medios. Debes tratar a los demás con respeto, queriéndolos por lo que son, no para beneficiarte con ellos. Bueno, la pregunta ¿es bueno aprovecharse de los demás? Bueno, fíjense todas las cosas que nos van a quedar sin resolver y se las dejo para que ustedes las discutan. Si yo pido un favor, el favor no es una forma de aprovecharme del tiempo, de la energía, de la capacidad de otra persona. Por ejemplo, vos no me harías un favor, no irías por mí, digamos, a buscarme la ropa a la tintorería. Bueno, no me prestarías dinero para que luego, para que yo no tenga inconvenientes económicos y a fin de mes te lo devuelvo. Bueno, como ven, el concepto aprovecharse de los demás, sacar ventaja de los demás, es realmente muy difícil de definir en los términos de la ética kantiana. A mis amigos yo los quiero por lo que son, perfecto. Pero ¿qué pasa si les pido favores, como por ejemplo dinero? Bueno, la ética formal kantiana no tiene ninguna respuesta al respecto. Vamos a la tercera formulación. Dice así, ya lo hemos adelantado esto, obra de tal suerte que la voluntad, por su máxima, pueda considerarse a sí misma como legisladora universal. Debes aprender a decidir por ti mismo qué es lo mejor. ¿Sería bueno hacer solo lo que te dicen los demás? No, bueno, esta es la máxima de la voluntad. Vos tenés que querer, no basta con declamarlo, o no basta tampoco con hacer lo que la ley te obliga a hacer. Tenés que obrar conforme y consciente con lo que la ley exige. Y no por lo que dice la ley, sino porque ese es tu deber. Parece un contrasentido, pero justamente piénsenlo y van a ver que
se trata de una máxima muy abstracta. Aparece ahora el concepto de buena voluntad que vamos a explicar rápidamente. Hemos dicho que la ética kantiana es formalista y rigorista. No se refiere al contenido de la conducta, sino a las condiciones en que la conducta es una conducta ética. Y es rigorista porque establece con rigor que no hay excepcionalidades. Ya vimos que las hay, solo que no las admite la ética formal kantiana. Tenemos que actuar por deber, tenemos que cumplir con la obligación, y eso es lo correcto. Aunque la metafísica no puede ser una ciencia, Kant dijo que para los humanos obrar moralmente equivale a postular la libertad. No obres bien porque alguien te obliga. Tenemos que procurar la inmortalidad del alma. No tenemos que obrar bien, lo mismo que porque Dios nos ve. Tenemos que obrar bien porque los postulados de la razón práctica establecen una correlación entre lo absoluto, la libertad, la unidad de nuestra persona, a lo que él llama el alma, y la unidad de la inteligencia, a lo que él llama Dios, son los postulados que subyacen a la ley moral. Así entonces, para Kant, la metafísica es restaurada, pero no como ciencia, sino como fe racional. Hay que obrar por respeto al deber, sin ser egoísta. Ahora vamos a ver precisamente cómo funciona este principio. El pensamiento de Kant desempeña un papel imprescindible en la historia de la filosofía. Su idealismo trascendental abrió la vía al idealismo subjetivo de Fichte, al idealismo objetivo de Schelling y al idealismo absoluto de Hegel, que son los filósofos que de alguna forma vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Nos vamos a quedar con el idealismo absoluto de Hegel y tanto Schelling como Fichte no están en nuestro programa. Kant es el fundador de la filosofía alemana. Es imposible, ni siquiera hoy, filosofar sin topar, sin encontrar algo del pensamiento de Kant.